decíamos que es récord la cantidad de dólares que los argentinos atesoran fuera del sistema, 360.000 millones de dólares, lo llamamos a Gabriel Rubinstein, que hace muchos años había propuesto que la Argentina se dolarice. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, perdóname por toda la introducción, pero creo que era muy necesaria. Sí, bueno, y claramente es un tema de discusión permanente, ¿no? Sí. Pero yo creo que también, a ver, podemos vislumbrar que la dolarización es difícil tenga respaldo político suficiente en Argentina. Digamos, surgiría naturalmente si hay hiperinflación. Pero si no hay hiperinflación, y yo creo que nadie desea que la haya, por supuesto. Es difícil que sea una de las políticas que uno puede lograr consenso amplio. Y Argentina ya demostró que es capaz de violentar cualquier tipo de reglas. Entonces podría estar el riesgo de que alguien dolarice y venga otro gobierno que diga no, desdolarizamos. Entonces eso sería peor. Es como tenemos que tener un poco de humildad en cuanto a las restricciones políticas. Y yo creo que también podemos pensar que así como todos los países del mundo tienen baja inflación, excepto esta coyuntura bélica, esta coyuntura que trae inflación en todos lados, pero obviamente muchísimo más baja que la Argentina. Todo el mundo, y Argentina en otras épocas también, Argentina logró bajar la inflación prácticamente del 30% mensual al 5%, 4%, 3% mensual en el plan austral, logró en la convertibilidad bajar la inflación menos que otros países del mundo. En el 2003, 2004, 2005 teníamos una inflación del 5 o 6% anual, con un gobierno que primero era Duhalde, después era Kirchner, pero que realmente el que manejaba la economía era Lavagna. Entonces yo creo que Argentina ya demostró que puede bajar la inflación sin necesidad de dolarizar, sino simplemente, yo digo simplemente entre comillas, arreglando las cuentas fiscales. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué no empezamos con lo más, llamémosle, más fácil en ese sentido? Porque dolarizar es una operación compleja que si tenés déficit fiscal y tenés complicaciones obvias para financiarte, por eso son países que van de default en default, y vas a tener problemas también. O sea que lo más, para mí lo más lógico y sensato en este momento es que la clase política, la casta política, la clase política, los políticos, se pongan de acuerdo en suplantar lo que los economistas llamamos impuesto inflacionario, que es un impuesto no legislado, por impuestos legislados y por baja del gasto. Y si logras ese acuerdo, que debería ser lo elemental de un país que se pone en orden, bueno, las cosas se van a simplificar mucho. Entonces, y después si un día dolarizás por conveniencia, pero hacerlo, digamos, por desesperación sería después de una hiperinflación. Y hacerlo porque ganaste una elección por un puntito y tenés a todos la oposición en contra, claro, y virulenta, con ese tema ahí es pan para hoy, hambre para mañana. Ahora, por supuesto que no se puede... Sí, te interrumpo. Yo propuse la dolarización. Era una situación mucho más tensa que la actual, era en el 2001. Yo lo propuse en 1999 con un claro objetivo de evitar lo que vino después, claro. Pero entonces en ese momento tenía un propósito preventivo muy importante y además era un proyecto de acuerdo con la Reserva Federal de Estados Unidos, en fin, eran otros ingredientes. Por supuesto, nuevamente, si hay hiperinflación es la mejor receta y es más fácil de hacer. Si no hay hiperinflación es una receta compleja, difícil de hacer por la gran resistencia política que uno supone. Está bien, ahí te quiero interrumpir, Gabriel, por lo siguiente. Vamos a prescindir por un segundo de lo político, que yo sé que tiene enorme envergadura. Vamos a suponer que sí, que no hay hiperinflación, es una inflación igual bastante dolorosa, 60% anual, y no hay problema. En general la gente dice, no, mira, esto lo hace hasta Maduro, se cae de Maduro que no queda otra que hacerlo. ¿Cómo se implementa esto? Es como dice Milei, se cierra el Banco Central, no se cierra el Banco Central. ¿Cómo se hace la dolarización? No, digamos, es un tema bastante complejo porque depende de los dólares que tengas y a qué tipo de cambio quieres llegar. Porque claro. También
si no tenés reservas, si querés dolarizar con un dólar, hoy suponete de 400 o de 500, tenés un cimbronazo primero muy importante. Entonces tenés que ver cuántas reservas tenés, quiénes te prestan reservas. Hoy Argentina con reservas casi nulas, casi entonces, sí, casi nulas, exactamente. De disponibilidad, no como el Fondo Monetario, no solo el Fondo Monetario, el Banco Mundial, pero por un rato, por un tiempito, es como algo, es muy precaria la situación argentina. Entonces es difícil dolarizar. Se podría discutir, quizá podemos discutir con Milei, a ver, esto que el otro, pero yo te diría que yo no lo veo como un proyecto en este momento. No, yo tampoco, pero me pareció interesante que quien está en las antípodas, presuntamente, ideológicamente de esto, lo esté haciendo. Me refiero a Maduro, y encima el tipo está mejorando su imagen y hasta se ilusiona con ganar las elecciones del 24. Increíble, ¿no? Hay que ver con más detalle lo de Maduro, hay que verlo con más detalle, y ellos estaban con una prácticamente... Ellos estaban con hiperinflación, la gente no quería... La hiperinflación es más fácil, Claro, porque la dolarización y la hiperinflación van de la mano, ya se produce. Cuando hay dolarización, por decirte algo, acá en un momento el total de la base monetaria, de la cantidad de pesos circulando, eran equivalentes, llegó a ser un mínimo de $1.000 millones, estamos más de $20.000 millones de especificaciones en la Argentina. Hoy no es tan fácil dolarizar en Argentina. Cuando ya tenés un proceso hiperinflacionario y todo el mundo transa en dólares y el peso, porque acá se ahorra en dólares, claro, pero se transa en pesos. Entonces, para que llegue a la dolarización, tenés que transar en dólares también. Eso Argentina en 1989 sucedió y discutíamos incluso en el Banco Central que yo estaba, si no era conveniente, en vez de la convertibilidad, que vino 2 años más tarde, ir a un esquema directo de dolarización. Es una discusión legítima, pero en ese momento no había pesos, la gente pagaba el café con dólares. Claro, fue lo que pasó en Venezuela, fue lo mismo que pasó en Venezuela, que ya no se usaba el billete. Cae más de Maduro, hablando de Maduro, más de Maduro dolarizar, porque ya la economía está dolarizada. Claro, no queda otra alternativa. Las transacciones están dolarizadas, pero hoy vas al supermercado o vas a la esquina y pagás con pesos, no pagás con dólares. En el 89 pagabas con dólares, yo te digo, pagabas hasta el taxi, pagabas casi todo en dólares. Quiero decirte un dato adicional a favor de la dolarización, que tiene también, por supuesto, como decís vos, otros inconvenientes y es compleja. Ecuador, que se ha dolarizado hace años, tuvo en el año 21 una inflación de 1,94%. Repito, Ecuador, un país que en el año 2000 optó por el dólar, perdió su capacidad de emitir moneda propia, tenía una inflación insoportable, hoy está en el 1,94% anual. Sí, eso está claro, que la dolarización te suprime, pero las condiciones para dolarizar y para también evitar futuros default y demás, no es una cosa tan sencilla, de hacer. Y obviamente también Ecuador estaba en una situación muy límite en ese momento, pero no importa, yo estoy de acuerdo, la adolescencia sería una muy buena solución. Y de todos modos te conté la parte buena, después... Yo le doy mucha bolilla hacia allá. Claro. Hacia los acuerdos políticos. No, por supuesto, no nos podemos poner de acuerdo políticamente en bajar el déficit, que es lo más elemental del planeta. Así es. ¿Y cómo nos vamos a poner de acuerdo en algo que tiene tanta resistencia? Además que después, independientemente de lo ideológico, también estás encorsetado, Después no podés hacer ningún manejo devaluatorio, después empezás a estar caro para el turismo receptivo, tus mercaderías... Si Cristina Kirchner recibió un gobierno con 3% de superávit fiscal y tuvo la enorme torpeza y un acto, yo diría, criminal de llevar el déficit, la situación fiscal a un déficit del 4 o más por ciento de déficit, o sea, 7-8% de reversión, totalmente innecesario, porque encima el país crecía. Entonces, si vos tenés tal grado de irresponsabilidad política y encima la buena parte de la población o X parte de la población la seguía respaldando cuando en realidad debería haber sido tremendamente criticada, tendría que haber exilado el país porque hizo un desastre en el país con lo que recibió y lo que dejó. Entonces, si vos tenés eso, yo te digo, haces una dolarización, mañana viene otro gobierno y te la saca de un plumazo y le importa 3 pepinos todo.
Entonces es muy complicado el tema, no es tan así, no es tan sencillo. Por supuesto que no. Nunca dijimos que lo fuera. Gabriel, te agradezco inmensamente, te mando un abrazo y la seguimos en otro momento. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, disparaba la entrevista con Gabriel Rubinstein, economista, esto que está sucediendo en las antípodas del neoliberalismo. Maduro profundizando la dolarización de economía, o de la economía, y Venezuela, que tenía niveles inflacionarios de 2 dígitos mensuales, llegó a tener 19% mensual, hace ya 7 meses consecutivos que baja mes a mes en el cotejo intermensual la inflación. Febrero, el nivel de precios se inflamó 1,7, en Argentina 4,7. ¿Qué hicieron? Bueno, ante la desesperación, ante la hiperinflación, con una hiperinflación en los últimos 12 meses del 246%, dejaron en claro que lo que ya hacía el pueblo es lo que hace el gobierno. El pueblo ya no quería los billetitos de estos de colores, del estanciero, quería dólares, y el peso nacional ya ni lo aceptaban. Era una situación tan extrema que gracias a Dios la Argentina no está así. Terminaron dolarizando y empezaron a vencer la inflación. Argentina no debería llegar a ese extremo, pero estamos viendo que Ecuador lo hizo y tiene una inflación inferior al 2%, inferior a la de Estados Unidos. Y Venezuela, que proponía el socialismo del siglo XXI, hoy tiene prácticamente como moneda al dólar.